que es profesor de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico especialista en oncología clínica y magíster en bioestadística por la Universidad de San Marcos. Él va a exponer el tema Therapeutic Anti-AGE Vaccine for Metastatic Lung Cancer. Así es que vamos a darle el paso para que pueda ir pasando. Mientras se va acomodando, vamos a también dar la bienvenida a la bióloga Elizabeth Cervantes, que también está acompañándonos, bióloga egresada de la Facultad de Biología de San Marcos, que también tendrá su presentación, y después, por tercer lugar, al doctor Jason Kay. Muy buenos días. Quiero agradecer a los organizadores de este evento internacional y que nos convoca para poder hablar de avances importantes en las diferentes ciencias. En particular, vamos a tocar hoy día uno de los tópicos que nos apasionan, que es la inmunoterapia del cáncer. Y hablar de inmunoterapia hoy, bueno, ya es hablar de la moda, de lo que en este momento está en boga. Sin embargo, hacer inmunoterapia hace 15 años atrás éramos los bichos raros, los que están hablando cosas que nunca van a pasar. Pero sin embargo, a partir del año 2015, justamente a raíz de cáncer de pulmón, que es una de las patologías a las cuales más me he dedicado, se aprueba el nivolumab, un inhibidor inmunocheckpoints, con lo cual se abre todo un abanico de posibilidades a cambiar el manejo del cáncer. En el manejo del cáncer hemos tenido diferentes eras, desde los albores de la antigüedad, donde lo que predominó fue las cirugías, en el siglo XVIII las cirugías ultrarradicales. Luego, con la Segunda Guerra Mundial, vinieron dos herramientas terapéuticas de cáncer importantísimas. Primero la radioterapia, y por los años 60, con el profesor Farber, y trabajando con niños inclusive, se empezó los tratamientos con quimioterapia. A partir del año 2000, con el descubrimiento del mesilato imatinib para el tratamiento de leucemia mieloide crónica, que es un inhibidor de tirosinquinasa, de la proteína BCR-ABL, se logró justamente un cambio en el tratamiento. Y hoy, a partir del año 2015, estamos viviendo la era de la inmunoterapia en cáncer. Voy a presentarles lo que es el trabajo que hemos realizado y que presentamos en la Sociedad Americana de Oncología ya hace una década, respecto al uso terapéutico de una vacuna contra un ligando, que es el factor de crecimiento epidérmico, en pacientes con cáncer de pulmón que habían progresado a una primera línea de quimioterapia o de tratamiento sistémico. Bien, la siguiente, por favor. Disculpe. Bien, la vacuna anti-EGF es una vacuna terapéutica y es una combinación de una proteína EGF recombinante humana conjugada con una proteína de bacteria de la Neisseria meningitidis, que es el P64K. Y este se utiliza como un carrier, como un transportador, y tenemos un sensibilizador de la respuesta inmune, un adyuvante, que es el montanide, ISA 51. Los estudios de esta vacuna se hicieron en el Polo Científico de Cuba, en el Centro de Inmunología Molecular, ya más o menos alrededor del año 2004. Se comenzaron a hacer las pruebas de concepto, luego se hicieron la investigación preclínica, se hicieron investigaciones con simios, posteriormente se fueron haciendo algunos cambios o modificaciones en la forma de administrar hasta tener los esquemas terapéuticos que a partir del fase 2 que se publicó en el año 2008 comenzaron a surgir como una
alternativa terapéutica interesante y que hoy se viene investigando ya con el grupo de Roswell Park de Estados Unidos para su ampliación y uso en diferentes partes del mundo. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Es cómo esta vacuna contra este ligando logra una respuesta clínica, pero tiene un gran predictor inmunológico de respuesta. Y lo que se ha visto es que cuando tenemos concentraciones elevadas de factor de crecimiento epidérmico, por encima de 870 nanogramos por mililitro, en los pacientes con cáncer de pulmón, estos pacientes responden muy bien, tienen supervivencias muy prolongadas, y cuando hablo de supervivencias prolongadas nos referimos a cosas que no imaginábamos. Pacientes con cáncer de pulmón metastásico que están sobrepasando los 8 años, 9 años de supervivencia. Vamos a mostrar los resultados que hicimos aquí en el país, trabajando con diferentes esquemas de uso, esquemas utilizando combinaciones con quimioterapia y esquemas utilizando solamente vacuna. Siguiente, por favor. Bien, hablar de cáncer de pulmón es hablar del cáncer que más mata a la humanidad. O sea, el cáncer que más mortalidad produce en el mundo es cáncer de pulmón. Y dentro de los subtipos, el cáncer de pulmón de células no pequeñas es el más frecuente. Estamos hablando del 80%. Ahora, en el ranking, fíjense, de los países, ocupa el primer lugar en mortalidad en 89 países. ¿Okay? Y está expandido en todo el mundo. En el Perú, en particular, tenemos en este momento un incremento de casos de cáncer de pulmón, pero no por tabaco. Lo tenemos más bien en mujeres no fumadoras. En los últimos 20 años hemos duplicado la incidencia de cáncer de pulmón de células no pequeñas en mujeres no fumadoras. Los avances o la evolución que hemos tenido en el desarrollo de drogas para cáncer de pulmón de células no pequeñas ha sido un alud. O sea, es como cuando vemos una alejada y comienza a venir una droga. En el 78, cisplatino, de ahí no hemos tenido hasta el año 2000, como 20 años, una siguiente droga, docetaxel, 2004 PM3C, y los inhibidores de tirosina quinasa comienzan a aparecer hacia el año 2003, 2004, inhibidores de tirosina quinasa contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico, luego mejorados en una segunda generación con el afatinib, y el uso ya de terapias combinadas con quimioterapia, y a partir del año 2015 la aparición de estos inhibidores de los puntos de control, como el nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab y combinaciones de estos con quimioterapia, nuevas generaciones de inhibidores de tirosina quinasa, aparición de otros targets, además del receptor del factor de crecimiento epidérmico, para poder hacer frente al cáncer de pulmón. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que fíjense cómo la mortalidad se ha ido reduciendo de esta patología a lo largo del tiempo, desde el año 2000. Y eso son estadísticas país por país, como la mortalidad ha ido disminuyendo conforme han ido apareciendo nuevos medicamentos para cáncer de pulmón. El esquema actual de tratamiento para un paciente con cáncer de pulmón avanzado implica primero hacerse esta pregunta: ¿tiene alguna mutación accionable? Es decir, alguna mutación que yo pueda modularla a través de inhibidores de tirosina quinasa o a través del uso de anticuerpos monoclonales. Si es sí la respuesta, esto pasa por un estudio de genes que lo podemos hacer con un Sanger, lo podemos hacer también por Next Generation Sequencing. Es decir, podemos utilizar miles de herramientas para poder buscar paneles que nos ayuden a encontrar mutaciones a nivel de estos genes: receptor del factor de crecimiento epidérmico, LK1, ROS1, RAS, KRAS, etc. Si encontramos alguna mutación específica, es algún punto que nosotros podemos accionar utilizando un inhibidor de tirosina quinasa específico. A esto le llamamos terapia target. Y podemos, si el paciente progresa, utilizar una segunda generación de inhibidor de tirosina quinasa y continuar tratando. Sin embargo, si no hay mutaciones accionables, lo que estudiamos es, por inmunohistoquímica o por biología molecular también,
la expresión del PDL1, el ligando PD1, y vemos si esta expresión es mayor de 50%, pues se beneficia del uso de los inmunocheckpoints tipo pembrolizumab, atezolizumab, y si tiene baja expresión utilizamos nivolumab en combinaciones con quimioterapia y continúa la secuencia de tratamiento. Esto les doy una idea muy general, porque no es tan fácil como se presenta aquí, aunque aquí ya parecería un poquito complejo, pero la verdad es que esto es más complejo de lo que les estoy contando. Estas son las mutaciones accionables y las diferentes drogas o fármacos que podemos utilizar por cada uno de ellos, ¿okay? Estos son los 5 más importantes, las 6 más importantes mutaciones con las cuales en este momento venimos trabajando. Actuamos también a nivel de los receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular, con bevacizumab, ramucirumab, para poder controlar también uno de los procesos que Hanahan y Weber ya nos hablaba, son los mecanismos de supervivencia del cáncer, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y gracias a este mecanismo, los tumores pueden crecer y desarrollarse. Si no existiera angiogénesis, los tumores difícilmente crecerían más allá de 2 milímetros. Pero también tenemos, no solamente a nivel de la membrana, tenemos mutaciones accionables a través del citoplasma o a través de la membrana nuclear. Es decir, tenemos múltiples mutaciones que hoy, gracias al secuenciamiento genómico múltiple, podemos tener muchos targets terapéuticos. Y les decía que esto era un poco más complejo de lo que les estaba mostrando, porque esta es la cantidad de fármacos que utilizamos en primera línea o en terapias subsecuentes, dependiendo de la mutación que encontremos accionada. Y no hablar de la inmunoterapia específica contra los puntos de control, pues tenemos drogas que actúan contra el PD1, ¿no? Inhibidores del PD1 como nivolumab, pembrolizumab, inhibidores de CTLA4 como el ipilimumab, tremelimumab, inhibidores del PDL1 como el atezolizumab y durvalumab. Y también los esquemas de tratamiento son más complejos porque implica conocer cuál es la biología y conocer cuál es la expresión de genes y cuál es la manifestaciones clínicas del paciente para poder hacer un abordaje terapéutico. Y aquí tenemos, cuando también tenemos problemas en la expresión del PDL1 que no es tan alta, y también tenemos mutaciones que podemos accionar. Ok, con todo esto, ¿qué es lo que estamos logrando? Pues bueno, esto es una muestra nada más de algunos estudios en los cuales se ha visto que hay una mejora ostensible en la supervivencia. Hablar de cáncer de pulmón sin tratamiento es hablar de un pronóstico de supervivencia muy pobre, alrededor de 4 o 6 meses sin tratamiento. Cuando damos quimioterapia, la supervivencia llega más o menos a los 9, 10 meses, la mediana de supervivencia. Cuando tenemos una mutación accionable, podemos llegar un poquito más de año y medio. Y fíjense lo que se está logrando con estas nuevas generaciones de inhibidores de tirosina quinasa. Están logrando tasas de respuesta que se mantienen a lo largo del tiempo con sobrevividas que están llegando o sobrepasando los 2 años a 3 años. Y en segunda línea de inhibidores de tirosina quinasa todavía continuamos mejorando la supervivencia. Estamos en un momento expectante, tratando de convertir el cáncer de pulmón, que es una enfermedad incurable, pero muy mortal, en una enfermedad crónica que podamos manejarla y que podemos hacer que las personas puedan vivir con su cáncer de pulmón y que no alteren su calidad de vida. Bien, aquí es donde viene la vacuna que fue desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular de Cuba. Tenemos el factor, que es una proteína recombinante, el factor de crecimiento epidérmico humano, o la proteína recombinante del P64K de Neisseria meningitidis. Estos se combinan y lo que nosotros hemos diseñado a través del tiempo diferentes formas de evaluar cuál es la mejor administración. Hoy en día se hace una administración intramuscular en ambos deltoides y en ambos glúteos. Se hace una fase de sensibilización cada 15 días por un espacio de 4 aplicaciones y luego se hacen las administraciones mensualmente de esta vacuna. Y lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que la concentración del factor de crecimiento epidérmico del ligando comienza a depletarse y comienzan a generarse anticuerpos contra el factor de crecimiento epidérmico, anticuerpos contra el ligando. Es decir, que el punto de acción de esta vacuna, Symavax, no es a nivel del receptor, como lo que usualmente trabajamos con los inhibidores de tirosina quinasa, sino a nivel del ligando. Y las respuestas clínicas, como les decía, son respuestas
que a lo largo del tiempo nos demuestra un control de la enfermedad con muy pocos efectos adversos, ya que los eventos adversos de la vacunación son los propios de la vacuna: dolor en el lugar de la aplicación, un poco de fiebre el día de la administración, algunos escalofríos, pero de ahí no pasamos a efectos adversos serios. Y la concentración del factor de crecimiento epidémico es el predictor más importante que en este momento se puede poner a consideración de la comunidad científica, porque la concentración de mayor o igual a 870 picogramos por mililitro se convierte en un buen predictor. Cuando hay esta concentración al inicio de la enfermedad, las supervivencias que se logran con la vacuna son de 17 meses en comparación con los que no tienen estos niveles de concentración en adenocarcinoma y en carcinoma escamoso, que es el carcinoma que más se relaciona al fumador, y en los adenocarcinomas la supervivencia también es mejor que cuando no se tiene esta concentración inicial de ligando. Bien, ahora pasaremos a mostrar lo que nosotros trabajamos. Hicimos una evaluación de pacientes que habían progresado ya a varias líneas de tratamiento con quimioterapia. Evaluamos los títulos de anticuerpos contra el factor de crecimiento epidérmico, evaluamos la respuesta utilizando los criterios de RECIST y evaluamos la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad después de la vacunación. A su vez, documentamos cada uno de los eventos adversos que se presentaron con la vacuna. Este es un estudio cohorte, el registro en Perú se hizo el año 2008, por lo tanto la droga ya se comercializaba en el país y había pacientes que estaban en tratamiento y comenzamos a hacer un esquema y un protocolo de seguimiento para poder evaluar estos objetivos que nos habíamos trazado. Se hizo en 4 centros y lo que buscamos es que los pacientes por lo menos hayan completado 3 dosis suficientes como para poder depletar los niveles del factor de ligando. Y luego hicimos la evaluación hasta poder ver estos endpoints. Había 2 esquemas que se podían presentar: pacientes que estaban recibiendo la quimioterapia con vacuna, es decir, que después de haber culminado su quimioterapia de segunda, tercera línea, continuaban solamente vacunándose. Y aquí se empezaba el tratamiento a los 29 días de haber culminado la última quimioterapia. Los pacientes todos recibían como inductor ciclofosfamida, una dosis baja, como un inmunomodulador, y luego comenzaban a recibir la vacuna. Se hacían 4 aplicaciones en ambos deltoides y glúteos, y esto se repetía por cada 15 días, por 4 dosis, y luego se pasaba a la terapia mensual de mantenimiento. En los pacientes que iban a continuar recibiendo quimioterapia, después de la última quimioterapia, los pacientes recibían quimio y continuaban recibiendo en simultáneo quimioterapia y vacuna. Estos son para graficar un poco cómo es que se hicieron. Esta es la ciclofosfamida el día 0 y estos son el ciclo de inducción, que son 4 administraciones de Symavax, y luego se administran mensualmente. Este en el esquema que culmina la quimioterapia y de ahí para adelante solo continúan con la vacuna. En el caso de los pacientes que van a continuar con quimioterapia,